¿Qué tal, hermana? ¿Cómo están? Esperando en el Señor que, permita que estén bien todas. Vamos a continuar con la lección de liderazgo. Doy gracias al Señor por la oportunidad que nos da. Nuestra hermana avisada hablaba de que un líder ayuda a otros a evaluar. No es egocéntrico, no es egoísta, incluye a otros, ¿no? El Señor Jesús planeó con sus discípulos como líder, le dio orientación también necesaria, le dio autoridad y les recomendó algo importante, que no se vanaglorien, ¿no? Que no se le vayan a asumir los humos, decimos, ¿no? Entonces, pero también, ¿saben? Un líder es un buen ejemplo, debe ser un buen ejemplo, ¿no? Qué reto más grande como líder, ser buen ejemplo. ¿Saben? Se dice que es fácil enseñar 10 sermones y vivir uno, por lo menos, ¿no? Qué difícil, qué reto más grande, ¿no? El ser de buen ejemplo. ¿Saben? Allá en 1 Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 6 en adelante, dice: y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Y el 8, interesante, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Qué importante eso, ¿no? Del buen testimonio, ¿no? Dicen los discípulos no tuvieron necesidad de hablar por el buen ejemplo que ellos mostraban, ¿no? A la gente, ¿no? En este caso, a esta iglesia en Tesalónica, ¿no? Entonces, el apóstol Pablo está diciendo: vosotros viniste a ser imitadores de nosotros y del Señor, ¿no? Ellos habían sido un buen ejemplo para todos los demás, ¿no? Ellos habían impartido una buena enseñanza, pero lo estaban viviendo también, dice, ¿no? Los cristianos de Tesalónica imitaban al Señor y a los apóstoles, ¿no? Tanto que no importó las aflicciones, los sufrimientos de las personas, porque querían ser como estos apóstoles, ¿no? También allá nos habla en 1 Timoteo 4, 11 y 12, ¿no? El apóstol Pablo está diciendo, lo vamos a ver, un versículo muy conocido, pero también está hablándole a los jóvenes, ¿no? En esta oportunidad. 4:12 dice, 11 y 12 dice: esto manda y enseña en esta oportunidad a los jóvenes. Dice: no, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. ¿Por qué no? Para nosotros también debe ser un reto ser de ejemplo de esta manera, ¿no? Dice: en palabra, ¿cómo es nuestra manera de hablar, ¿no? En palabra, conducta, nuestra conducta, ¿no? En amor, espíritu, en fe y pureza, ¿no? Entonces, una de las cosas, ¿cómo debemos ser ejemplo y en qué? Dice: sé ejemplo de los creyentes, en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Como líderes, la gente está mirando qué es lo que hace un líder. Todo se ve, todos los defectos, todo se ve en un líder. Entonces, ¿por qué? Porque todo lo que ellos esperan es que los líderes tengan un buen testimonio delante del Señor y delante de la gente, ¿no? También allá en Tito, capítulo 2, versículo 3 al 5, nos habla acerca de las ancianas, cómo deben ser, ¿no? Todas estamos rumbo a ser ancianas, ¿no? Y ¿por qué no? Esto podemos aplicarlo para nosotros también. Allá en Tito 2, capítulo 3 adelante, dice: las ancianas a sí mismos sean reverentes en su porte, ¿no? No calumniadores, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos,
a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada, ¿no? Entonces, ¿en qué también podemos ser ejemplo como líderes? Tenemos una lista acá en Tito, capítulo 2, versículo 3 al 5. Podemos leerlo detenidamente, meditarlo y hacerlo nuestro, esto, ¿no? Que el Señor nos manda en su palabra, ¿no? Entonces, se dice que una acción habla más que 1000 palabras, ¿no? Entonces, nuestra manera de ser, de accionar, de ver, de hablar, de actuar, ¿no? Pueda reflejar realmente que somos hijos del Señor, que seamos de buen ejemplo, ¿no? Eso nos manda la palabra del Señor, ¿no? Nuestras actitudes deben mostrar que somos hijas del Señor, ¿no? ¿Cómo estamos mostrando a Cristo como líder? ¿Cómo estamos reflejando, ¿no? La gente, ¿cómo nos ve? ¿Es usted un ejemplo para los demás, para las demás hermanas de su iglesia quizás, para su femenil como líder? El Señor nos invita, nos habla, nos enseña y nos muestra a través de su palabra de qué manera podemos ser ejemplo. Que el Señor nos ayude a poder seguir el ejemplo de Él, ¿no? A poder imitar esos ejemplos que nos dejó en su palabra. ¿Cómo era Él, no? Él dice que era manso y humilde de corazón. Mostremos el ejemplo del Señor en nuestras vidas, ¿no? A nuestros hermanos, a las personas que nos rodean, de tal manera que, como decían los discípulos, no tenían necesidad de hablar nada, porque habían mostrado ser hijos realmente del Señor, ¿no? Que el Señor nos ayude a poder ser de buen ejemplo como líderes en el lugar que el Señor nos ha puesto. Dios me la bendiga.